Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Judith Portorreal. En breve conversaremos con ella. Senasa es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senasa está. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Judith Portorreal, quien andaba muy perdida del programa, doctora. Andaba parida. Eso es muy bueno. Doctora, usted es oftalmóloga, vamos a recordarlo. Creo que en el programa anterior habíamos hablado del ojo seco y de ese tipo de situaciones, pero hoy vamos a tocar otro tema, que son los defectos refractivos que puede tener una persona. Cuando hablamos de defectos refractivos, ¿a qué se refiere con estos? Un defecto refractivo es una alteración a nivel de la visión relacionado generalmente con el tamaño del ojo o con la forma de la córnea o cambios a nivel del cristalino. Diciéndotelo de manera sencilla, un defecto refractivo es algo que provoca que la persona no vea bien, que no vea el 20/20. Pero, a diferencia de las enfermedades de los ojos, los defectos refractivos realmente no son enfermedades, sino que son condiciones relacionadas, como dije anteriormente, con la forma o el tamaño del ojo que hace que la luz no enfoque adecuadamente donde va. Y eso hace que veamos borroso. Sí, estos defectos refractivos generalmente son dados por alguna situación, o sea, puede ser el reflejo de alguna enfermedad que a consecuencia traiga esto, pueden ser hereditarios o tienes múltiples factores. Tiene múltiples factores. Actualmente tenemos, depende de la edad, tenemos que clasificarlos por la edad, pero podemos tener un componente genético, por ejemplo, los hijos de personas que utilizan lentes, hay más probabilidad de que ellos también utilicen lentes. Pero actualmente también tenemos un factor ambiental que está viniendo a cambiar el juego. ¿Y cuál es? Las pantallas. El uso de celulares y tabletas y pantallas de cerca en niños se está relacionando con un aumento de los casos de miopía. Anteriormente, la miopía afectaba alrededor de un 18% de los niños que eran hijos de padres que utilizan lentes. Sí. Actualmente, 1 de cada 3 niños necesita lentes. Y al ritmo que vamos, de aquí al 2050, la mitad de la población va a necesitar lentes por miopía. La miopía es un defecto refractivo relacionado porque tenemos un ojo muy largo, o sea, un ojo que crece más de lo debido, o porque tenemos una córnea muy curva, una córnea más curva de lo normal. Eso hace que los rayos de luz no enfoquen donde van, sino que queden por delante de la retina, y esto provoca que las personas con miopía vean borroso de lejos y bien de cerca. El inconveniente de tener miopía, o sea, el inconveniente de que un niño crezca y continúe desarrollando la miopía, es que ese ojo alargado se relaciona con un aumento de enfermedades de los ojos para ese niño en la edad adulta que pueden poner en riesgo su visión.
Un adulto que desarrolló miopía en la niñez tiene un riesgo 3 veces mayor de desarrollar glaucoma, una enfermedad capaz de quitar la visión. Pero al mismo tiempo, un adulto que desarrolló miopía de niño tiene un riesgo un 10% mayor de desarrollar desprendimiento de retina. A su vez, tiene mayor riesgo de desarrollar cataratas, de desarrollar maculopatías. ¿Y por qué es que tenemos que prestar tanta atención a este problema de miopía? Porque al ritmo que vamos, en unos 20 o 30 años, vamos a tener una gran cantidad de adultos discapacitados visuales por el desarrollo de la miopía en la niñez provocado por el uso indiscriminado de las pantallas en este grupo de edad. Bueno, doctora, usted acaba de decir algo muy importante. Aquí le voy a tirar la pregunta que va a ser bien difícil, me imagino. Ahora mismo tenemos una educación que está literalmente computarizada y digitalizada. Entonces, como padres, ¿cómo nosotros podemos prevenir el que mi hijo sufra de miopía antes de tiempo? Porque es como quitarle la educación ahora mismo que se está viniendo esto. Tenemos que dividir en antes de los 7 años y después de los 7 años. Okay. Entonces, antes de los 7 años de edad, antes de los 2 años, 0 pantallas. Porque eso interfiere con el desarrollo visual normal del niño. A partir de ahí, entre los 2 y los 7 años, para mí el ideal sería que continuáramos 0 pantallas, pero se podría ir introduciendo las pantallas poco a poco, unos 15 minutos por año hasta llegar a la edad de 7 años, donde los niños deberían de estar máximo unas 2 horas al día en pantallas de cerca. Okay. Esto no implica la televisión. Estamos hablando de celulares, computadores y tabletas. ¿Cómo podemos contrarrestar los padres el efecto de las pantallas? Lo ideal es que, así como se recomiendan 2 horas al día, no más de 2 horas al día en pantallas, que los niños estén unas 2 horas al día en exteriores. El sol juega un papel fundamental en lo que es el desarrollo visual de los ojos de los niños. De igual manera que los niños practiquen algún deporte al aire libre. Se ha observado que los niños que practican deporte tienen un menor riesgo de desarrollo de miopía, y tratar de, siempre que sea posible, limitar el uso de pantallas, sobre todo en esos primeros 7 años de edad. A partir de ahí, regularlo, porque además de la miopía, las pantallas están generando ojo seco en niños, o sea que es otro tema. Es otro tema. Doctora, y en el caso de también que tenemos muchos niños que están jugando videojuegos constantemente, algunos sí utilizan la televisión, pero otros lo utilizan la computadora. ¿Hace igual daño? Mira, los videojuegos no son malos para los ojos. De hecho, los videojuegos pueden provocar un adecuado desarrollo de la visión, porque estos videojuegos que son muy rápidos, el ojo tiene que moverse en múltiples direcciones y eso es como un ejercicio visual. Un estimulante. Exacto. De hecho, los videojuegos se pueden recomendar para cirujanos, para conductores de maquinaria pesada. El inconveniente del videojuego es la consola. Es la consola y el tiempo. Tenemos que limitar el tiempo que nuestros niños pasan en videojuegos y también tenemos que dar preferencia a las consolas que utilizan el televisor. No utilizar estas consolas de cerca porque estamos haciendo el mismo efecto de los celulares y las tabletas. Tenemos los ojos enfocados en una pantalla de cerca, pero en una pantalla de lejos, con un tiempo limitado al día, los videojuegos pueden ayudar a lo que es el desarrollo de los reflejos ojo-mano, porque todo va surgiendo muy rápido y tenemos que responder por las manos. Entonces los videojuegos no son malos, lo malo es la consola y el tiempo que pasan en videojuegos. Entiendo. Como padres, ¿cómo podemos darnos cuenta de que quizás nuestro hijo está teniendo un problema del ojo, está teniendo una miopía y está presentando este cuadro? ¿Hay algunos síntomas que puedan ser una alerta? Sí, podríamos. Lo ideal es que todo niño una vez por año reciba su evaluación oftalmológica, porque en la medida que el niño crece, los ojos también crecen y cambian. Entonces, lo ideal es revisarlos una vez al año. Pero si antes de esa revisión, o si usted no la ha podido realizar aún, un niño que entrecierra los ojos, un niño que se frota los ojos, podría ser una señal de que no está viendo bien. Un niño que se acerca mucho al televisor, que se acerca mucho a las cosas, un niño que las cosas se las acerca, son signos de alarma que nos tienen que hacer pensar que tenemos que ir antes a un oftalmólogo. Y en la escuela, muchos maestros identifican que el niño tiene déficit de concentración. Generalmente, si el niño
tú no le puedes pedir a un niño que aprenda lo que él no ve bien. Exacto. Entonces, un niño que no está viendo bien puede presentar trastornos en el aprendizaje y también déficit de atención, porque como él no ve bien, él lo que hace es que simplemente se distrae. De ahí la importancia de que los niños en edad escolar sean revisados. Sí. Aparte de la miopía, ¿cuáles otros defectos refractivos podemos encontrar? Tenemos la hipermetropía, que es todo lo opuesto a la miopía, donde el ojo es más corto de lo normal o la córnea más plana de lo normal. Generalmente los pacientes hipermétropes ven borroso de cerca y ven bien de lejos. O sea que es al Es revés al la revés, situación. exacto. Y tenemos el astigmatismo, que es un defecto refractivo relacionado con una córnea más curva de lo normal. Y esto hace que las imágenes lleguen a la retina distorsionadas. Los pacientes con astigmatismo ven borroso tanto de lejos como de cerca. Entonces, en el caso del astigmatismo también hay algo a lo que hay que prestar mucha atención, ya porque podemos tener astigmatismos regulares o irregulares. Eso va a depender del eje del astigmatismo. Cuando uno ve una receta de lentes, normalmente el astigmatismo es o a 80 grados o a 90 grados. Eso te está marcando cuál es el eje más plano. Cuando tenemos un astigmatismo que no es a 90 o a 180, sino que es a 122, a 160, a 155, entonces ese paciente no tiene un astigmatismo regular, sino que tiene un astigmatismo oblicuo, y hay que verificar que no sea un astigmatismo irregular, ya que hay una enfermedad de la córnea llamada queratocono, que uno de los principales síntomas que brinda es que da una mezcla de miopía y astigmatismo, pero el astigmatismo no es regular, sino irregular. Y otra característica es que los defectos refractivos generalmente son lentos y cambian una vez por año. Pero en el paciente con queratocono o en un paciente con astigmatismo, que la graduación le cambia muy seguido, que se le hacen los lentes al niño o al jovencito y que a los 3-4 meses ya él dice que no se quiere poner el lente porque no ve bien, y que además de eso se frota mucho los ojos, eso nos debe de disparar las alertas, y llevar a ese niño al oftalmólogo y preguntarle si su hijo está en riesgo de desarrollar queratocono, porque en las etapas iniciales el oftalmólogo se puede confiar y no hacer los estudios de lugar para identificar si ese astigmatismo es normal o anormal. Por eso en mi unidad a cualquier niño con cualquier defecto refractivo le hacemos estudios adicionales para medir el ojo, tanto el largo del ojo como la curvatura de la córnea. Y la cantidad de niños que hemos diagnosticado con defectos incipientes, con queratoconos incipientes, es alta, incluyendo niños con pseudomiopía, que es otra patología que nos está afectando. El ojo normalmente viene diseñado para ver de lejos. Cuando pasamos mucho tiempo en pantallas de cerca, el ojo activa su sistema acomodativo para enfocar de cerca. Si pasamos mucho tiempo de cerca, el ojo hace un hiperesfuerzo, y cuando tiene que ver de lejos, él sigue haciendo ese esfuerzo. Entonces el niño ve borroso de lejos. Cuando uno lo revisa en el consultorio, nos dice que el niño tiene miopía. Pero cuando montamos una cicloplegia, que son unas gotas para paralizar la acomodación, resulta que ese defecto refractivo no está ahí. A veces son hipermétropes. Entonces estamos teniendo también un aumento de los casos de niños con pseudomiopía, que cuando medimos el ojo es que decimos, pero es que este defecto refractivo no se relaciona con lo que el niño debería de tener, y tenemos que hacer tratamientos para que ese problema de acomodación se relaje. Sí. Doctora, en todos estos casos de defectos refractivos, ¿la corrección o el tratamiento siempre tiene que ser con lentes o hay otro tipo de tratamiento? Básicamente, la primera opción siempre serán los lentes, sobre todo en niños y jóvenes. Ahora bien, además de los lentes, tenemos la opción de lentes de contacto, tanto lentes de contacto para usar de día como lentes de contacto de noche, que son unos lentes de contacto especiales que se utilizan para frenar la miopía, que es uno de los abordajes que tenemos que tener en cuenta con la miopía hoy en día. Para tratar de evitar el riesgo que representa la miopía para los adultos, tenemos un periodo muy corto de tiempo donde podemos actuar, y ese periodo de tiempo es la niñez y la adolescencia. Muchos desconocen que la miopía hoy en día se puede frenar. Tenemos herramientas de tratamiento que van desde gotas hasta lentes de contacto, que nos permiten frenar la progresión de esa miopía, de manera que el niño no solo no desarrolle un defecto refractivo demasiado alto que haga que
tenga que usar lentes de botella y que vea prácticamente nada sin los lentes, sino que lo coloque en una mejor posición para que no tenga esos riesgos adicionales que representa la miopía, que son más comunes en la alta miopía. Entonces tenemos que evitar que un niño con miopía llegue a alta miopía. Sí. Y ya para los casos que no desean utilizar ni gafas ni lentes de contacto, está la posibilidad de la cirugía refractiva. Pero la cirugía no es para niños, ya eso sería para la etapa adulta. Exactamente, a partir de los 21 años de edad, cuando la persona haya alcanzado la estabilidad refractiva, o sea, que tenga un defecto refractivo que no cambie. En niños y adolescentes podemos hacer ortoqueratología, que es corrección de la miopía sin cirugía. Son lentes de contacto especiales que se utilizan para dormir, y mientras duermes, esos lentes moldean la córnea de manera que al día siguiente el niño o el adolescente podrá ver bien sin la necesidad de utilizar gafas. El efecto dura más o menos unas 24 horas y además de eso ayudamos a frenar la progresión de la miopía. Sí, doctora, ¿y realmente los lentes corrigen o ayudan a que no empeore un defecto refractivo? Me refiero a que recuerdo yo en mi infancia que a algunos niños le quitaban los lentes, ya no los necesita. Esto es porque sí hubo un tratamiento donde se llegó a paralizar la miopía, o simple y llanamente sigue en aumento y hay que estar cambiando los lentes, porque veo también que hay otras personas que pasa el tiempo y tienen que estar cambiándolo y aumentando el aumento, valga la redundancia, del lente. Mira, los defectos refractivos, al ser alteraciones relacionadas con la forma o el tamaño del ojo, los lentes no corrigen los efectos refractivos. La función de los lentes es hacer que tú veas bien mientras los tienes puestos. Imagínate que tú tienes un niño con una pierna más corta que la otra. En rehabilitación le colocan un zapato con tacón para equilibrar más o menos la altura de ambas piernas y disminuir la cojera con la marcha. Al final del día, cuando ese niño, esa persona se quita el zapato de su pierna más corta, la pierna sigue estando corta. O sea, el zapato no provoca que la pierna crezca. Lo mismo sucede con los lentes. En el caso de los niños, lo que puede pasar es que, por ejemplo, la hipermetropía, que es un defecto refractivo relacionado con ojos más cortos, todos los niños nacen hipermétropes. Y en la medida que los niños crecen, ese ojo va creciendo. Puede que en el camino el ojo alcance el tamaño normal y ya el niño deje de necesitar esos lentes. De igual manera, se da con los adultos que podrían tener un defecto refractivo muy pequeño, que tenía síntomas de dolor de cabeza, de molestias con la lectura, pero luego, en la medida, porque los ojos van cambiando, aunque sea poquito, así como nosotros cambiamos con la edad, los ojos también van cambiando. Entonces puede que en el camino ya ese defecto refractivo pequeño, el ojo lo compense y deje de necesitar lentes. Pero también se da un fenómeno y son los 40. A los 40 se da un fenómeno fisiológico, y es que ese lente interno, el cristalino, que tiene la capacidad de enfocar de lejos y de cerca, va perdiendo esa propiedad de acomodación, y a partir de los 40 comenzamos a tener dificultad con la visión cercana, que es lo que se conoce como visión cansada o presbicia. Y la presbicia es progresiva. En la medida que vamos cumpliendo años, la presbicia va avanzando. Eso es como tú cumpliste 40, te acostaste un día. Todo llega a los 40, doctora. Todo llega a los 40. Dejas de leer, pero ayer yo leía y hoy ¿qué pasó? Te llegó la presbicia. Y va a ir progresando hasta llegar a los 60 años más o menos, que ahí se estabiliza. ¿Cuál de todos los defectos refractivos es el más común ahora mismo? ¿La miopía? La miopía en niños, y obviamente se suma luego la presbicia, porque todos los adultos tendremos todos llegamos presbicia. A los 40. Doctora, le iba a preguntar justo por eso, porque tengo entendido, en otras ocasiones se ha hablado mucho de la relación que tiene la diabetes con las cataratas. ¿Hay otras enfermedades sistémicas que tengan alguna relación directa con defectos refractivos? La diabetes también, cuando el azúcar sube, provoca cambios refractivos a nivel del ojo. El embarazo no es una enfermedad, pero los cambios fisiológicos del embarazo pueden provocar que aumente la progresión de la miopía o que varíe el defecto refractivo.
Por eso en embarazadas no es recomendable cambiar lentes, sino que lo ideal es esperar a que se desembarace y 3 meses después repetir las pruebas. Y luego hay enfermedades sistémicas que pueden provocarte visión borrosa por alteraciones, que muchas personas llegan a pensar que es por la necesidad de lentes y se descuidan. Entonces, si usted está viendo borroso, vaya al oftalmólogo y ojalá que simplemente sea un defecto refractivo. Sí. ¿Hay alguna forma de identificar cuando se utiliza mucho cuando nos duele la cabeza? Ve al oftalmólogo. Quizás sí sea por vista, pero quizás no sea por vista. ¿Hay alguna diferencia entre ese dolorcito de cabeza que sea visual, que como padres podamos decir, tengo que llevarlo? Mira, definitivamente si una persona está teniendo, sin importar la edad, dolores de cabeza, los ojos son de las posibles causas que tenemos que descartar. Siempre tener en cuenta si está relacionado con esfuerzo visual, o sea, personas o niños que el dolor de cabeza viene después de estudiar o que el dolor de cabeza les impide que continúen estudiando, personas que pasan mucho tiempo en pantallas, porque además de la necesidad de lentes, el ojo seco se está convirtiendo en una causa importante de dolores de cabeza, porque la lágrima representa la primera superficie refractiva del ojo. Sí. Pacientes o personas que cuando están leyendo se les juntan las letras, entonces que cuando salen a la calle les molesta mucho el sol, fotofobia. Entonces son alteraciones que nos tienen que hacer pensar que el dolor de cabeza podría estar relacionado con los ojos. Por eso siempre tanto el neurólogo como los pediatras refieren que a los pacientes que visiten un oftalmólogo, porque hasta que no se confirme que realmente los ojos están sanos y no tienen ningún tipo de defecto refractivo, el esfuerzo que hacen los ojos para tratar de enfocar, para ver bien cuando están viendo mal, puede ser el detonante de migrañas. Entiendo. Doctora, ¿cómo se diagnostican los defectos refractivos? Se lo pregunto, porque hay veces que encontramos estas lentillas en el supermercado y empezamos a probarla y ya con eso resolvimos la vida, pero me imagino que esa no es la forma adecuada de hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la situación ideal o la forma ideal de uno identificar y que le diagnostique realmente el defecto refractivo? Puede tener tanto un examen oftalmológico como un examen optométrico. O sea, los defectos refractivos se pueden diagnosticar tanto en las ópticas como en el consultorio de un oftalmólogo. Con el tema de utilizar lentillas para leer, realmente no es lo mejor. Hay muchas razones por las que las personas no deberían de autoindicarse lentillas. En primer lugar, es muy raro que los ojos tengan el mismo defecto refractivo. Aunque sea 0.25 hay de variación. Entonces las lentillas es un cristal estándar con la misma graduación para ambos ojos. Pero además de eso, el material de las lentillas es de mala calidad, lo cual te resta calidad visual. No siempre lo que dice la lentilla que tiene es lo que tiene en realidad. Pero además de eso, el hecho de que tú simplemente te coloques lentes, a ver con cuál ves bien, puedes hipo o hipercorregirte la presbicia, lo cual hace que el defecto refractivo pueda avanzar o que puedas tener sintomatología. Y además de eso, a partir de los 40 hay enfermedades que comienzan o aumenta el riesgo de desarrollarse en ese rango de edad. Entonces, si usted tenía ojos sanos hasta el momento y simplemente se compra unas lentillas para leer, está evitando realizar el examen oftalmológico que toda persona a los 40 debería de realizar. Entonces podría haber enfermedades escondidas que ponen en riesgo su visión, que usted no se enteró porque lo único que le preocupó fue comprar unas lentillas para leer. Entonces utilizar lentillas no es la mejor idea. Si tiene un defecto refractivo para leer, o sea, si ya tiene presbicia, lo ideal es considerar lentes progresivos, que son lentes que tienen diferentes graduaciones para lejos, para intermedio, para computador, para cerca, con la graduación exacta que tiene cada ojo. Y de esa manera va a ser más saludable para los ojos. Sí, ha mencionado mucho los defectos refractivos en niños y la pregunta sería, ¿cuál sería la edad inicial en la que uno pudiera llevar un niño a la consulta oftalmológica?
En el primer año de edad debería de ser ese primer chequeo para verificar transparencia de medios y para verificar que el niño no tenga ningún defecto refractivo más que los propios de la edad, porque los niños son hipermétropes. Y en la medida que ese niño va creciendo, debería de seguir, se debería de continuar realizando ese examen oftalmológico al menos una vez al año hasta que él alcance la mayoría de edad. ¿Qué podemos en llevar esa secuencia de ir anualmente al oftalmólogo y chequearle la vista a los niños? ¿Qué no podemos evitar en todo ese trayecto, doctora? Descuidarnos con el tema de las pantallas, descuidarnos con el tiempo que los niños tienen que pasar en exteriores, cuidando de que nuestros niños jueguen en exterior y cuidándolo de las pantallas. Estamos haciendo mucho para que ese niño desarrolle unos ojitos sanos. Sí, doctora, aparte de las pantallas que ya sí representan un factor de riesgo celular y todo lo demás, el hacer deportes al aire libre quizás en horas 1 de la tarde, 2 de la tarde, que tenemos estas radiaciones que están bien fuertes, ¿esto incide en podernos causar problemas refractivos en el niño o no? No, el sol puede más relacionarse con cambios a largo plazo como degeneraciones maculares relacionadas con la edad. Pero los defectos refractivos no guardan relación con la exposición a la luz solar. De hecho, la luz solar juega un papel en el crecimiento, el desarrollo normal de los ojos. Entonces, la luz del sol siempre va a ser beneficiosa para nuestros niños. Obviamente ponerle su protector solar para la piel, enseñarle a los niños a utilizar lentes de sol. A veces los adultos nos preocupamos por usar lentes de sol, pero se nos olvida que los ojos de los niños también deben de ser cuidados. El utilizar lentes de sol va a retrasar cuando ese niño sea adulto mayor la aparición de cataratas, porque toda esa radiación de luz ultravioleta a la que estamos expuestos eventualmente pasa factura en la piel, pasa factura en los ojos, pero siempre que podamos tener un niño jugando en exteriores, esa es la meta. ¿Hay algún otro factor de riesgo aparte del uso de pantallas que pueda producir un problema refractivo en la vista? No, actualmente esos son los dos principales factores de riesgo: uso de pantallas y poco tiempo en exteriores. Y las personas, dependiendo a lo que se dediquen en las diferentes áreas, que quizás tengan exposición a rayos ultravioletas y este tipo de cosas, ¿sí pudiera causarle problemas refractivos? Sí, de hecho las personas que pasan muchas horas en computador, que trabajan con computador, tienen mayor posibilidad. El cristalino, que es un lente interno que tenemos en el ojo, tiene la capacidad de modificar su forma y eso hace que pueda compensar defectos refractivos pequeños. Pero cuando tú pasas mucho tiempo en una pantalla que tienes que estar en un esfuerzo constante de cerca, ese cristalino no es capaz de hacer un esfuerzo constante para compensar un defecto refractivo que, si no fuera por ese estilo de vida, tú no necesitarías. Entonces, el uso de pantallas en adultos, ya no niños, también se está relacionando con que se manifiesten más los defectos refractivos y la fatiga visual, y al mismo tiempo que tengamos personas que están padeciendo de resequedad ocular. ¿Qué puede pasar cuando una persona se descuida con respecto a la vista y le da largas a ir a esa cita? Porque vemos muchas personas que tienen una actitud negativa al uso de lentes, sobre todo los niños cuando están pasando la adolescencia. Ay, que me voy a ver tan feo con estos lentes. ¿Qué pasa en ese momento de descuido? No, así como que no corregir un defecto refractivo con los lentes va a provocar que el problema empeore o que haya una afección a nivel de los ojos, afortunadamente no. Solo que va a estar viendo mal, que eso va a dificultar su aprendizaje, que va a tener muchos síntomas, va a tener dolores de cuello, va a tener dolores oculares, dolores de cabeza. Pero fuera de ahí, afortunadamente, porque si no estaríamos feos, el no usar los lentes no enferma los ojos como tal. ¿Y no empeora tampoco el panorama? ¿Se mantiene? No, se mantiene. O sea, si está avanzando, va a seguir su curso natural de progresión, porque los defectos refractivos, aunque utilice los lentes, ellos siguen cambiando. O sea, que por eso es la revisión anual que tenemos que hacer de los ojos. ¿Cada cuánto tiempo una persona debería cambiarse los lentes? Unos lentes de buena calidad debería de cambiarlos una vez por año. O por lo menos revisar la fórmula, porque las razones por las que hay que cambiar el lente, hay dos grandes razones.
o porque el lente está maltratado, ya sea porque el lente está rayado o se ha puesto opaco cuando uno no cuida adecuadamente el lente, cuando lo limpia con la ropa, cuando se lo pone en el pelo, cuando tira ese lente por ahí que caiga como él quiera. O uno se sienta arriba de ellos. Yo pruebo los lentes de mi consultorio con mis hijos, Ajá. a ver cuánto aguantan sin que ellos me los rompan. Ahí yo digo, esta montura es buena porque no me la han podido romper todavía. Y ya está el hecho de que el defecto refractivo cambie, o sea, que el defecto refractivo cambie y el paciente ya deje de ver nítido con ellos, entonces hay que ajustar esos cristales para volver a colocar la graduación que el paciente tiene en ese momento para que pueda ver claro. Pero normalmente una vez al año suele ser más que suficiente. Si tenemos una persona que deja de sentirse bien con los lentes en poco tiempo o tiene una enfermedad como el queratocono o como la diabetes, o había un error en la graduación en primer lugar y por eso comenzó a manifestar la necesidad de otra graduación más rápido. Entiendo. Doctora, lamentablemente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarlo con una pregunta. En el caso de cuando ya sí se desea ir a cirugía, ¿esto corrige los defectos refractivos o se siguen dando incidencias luego de la cirugía? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Judith Portorreal. Doctora, la dejé con la pregunta de la cirugía. Cuando ya se decide ir al tratamiento quirúrgico, ¿el tratamiento quirúrgico corrige toda esta situación de defectos refractivos o hay una incidencia que luego puede que salga nuevamente? Mira, la cirugía refractiva corrige el defecto refractivo que la persona tenga en el momento. Okay. De ahí la importancia de asegurarnos que haya estabilidad refractiva. Estabilidad refractiva quiere decir que haya pasado al menos un año sin que haya variado la fórmula de gafas entre evaluación y evaluación. Si hay cambios, hay que esperar. Porque si el defecto refractivo no está estable, vamos a suponer, yo me operé de una miopía de -2, pero al año siguiente mi miopía iba a estar en -250. Si yo no me aseguré a que ese defecto refractivo estaba estable y que al año siguiente ese paciente iba a seguir en -2, en un año ya va a tener una miopía de 0,50, porque no cura el defecto refractivo, simplemente corrige el que el paciente tenga en el momento. Entonces, siempre que haya estabilidad refractiva y el paciente sea un buen candidato, o sea, que tenga una córnea de un espesor adecuado, una vez se opere, debe de ser una cirugía estable en el tiempo. Entiendo. Doctora, ¿es real que existen diferentes tipos de lentes dependiendo del estilo de vida que uno lleve? Sí, claro. El tema de los cristales son muy importantes, de acuerdo. Es muy importante escoger el cristal adecuado para tus lentes, porque dependiendo del cristal que escojas, está el tema de la durabilidad y también está el tema del uso que le vas a dar y el precio. Entiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, los cristales deben de ser siempre en policarbonato. Básicamente, cuando vamos a hacer un lente, te preguntan, ¿visión sencilla o policarbonato?
El visión sencilla es un material plástico que tiene muy buena transparencia, muy buena óptica, pero es un material que se puede romper y es un material un poco más frágil. Entiendo. Entonces, si vas a utilizar un lente a veces, porque tienes un defecto refractivo pequeño, que solo lo vas a utilizar en ciertas situaciones puntuales de esfuerzo visual y quieres ahorrar un poco en el valor de tus lentes, entonces puedes optar por una visión sencilla. Ya si es un lente que lo utilizas todo el tiempo, es un lente que quieres un lente que sea más duradero, es un lente que puede sufrir traumas, entonces lo ideal es que escojas el policarbonato, porque la visión sencilla con el tiempo se podría poner un poco amarillento. Entiendo. En los niños no hay opción. En los niños siempre va a ser policarbonato porque es el material más resistente y en los niños ya se ha comprobado que tienen una mayor incidencia de trauma. Y si tienen un trauma en la cara y tienen un lente que se rompe, entonces eso aumenta el trauma ocular. Es un asunto de seguridad. Es un asunto de seguridad. Entiendo. Ya en los adultos no es lo mismo una persona que se la pase 8 horas en un computador que cuando sale de su trabajo ya está atardeciendo a una persona que su trabajo sea en exteriores. Cuando estamos en computador, lo ideal es que utilicemos lentes que, además del tratamiento antirreflejos, que es un tratamiento que absorbe los reflejos de la luz para que sea un lente más estético, también es importante o se podría considerar usar lentes con protección de la luz azul, porque son lentes más cómodos, que nos protejan de la luz azul de las pantallas, que no es que sean nocivas para los ojos, porque la principal fuente de luz azul es el sol, sino que las personas que utilizan protección para la luz azul se sienten más cómodos con el tema de las pantallas. Pero si prácticamente nunca estás en exteriores, de pronto no tienes que agregarle efecto fotocromático a tus lentes. O si pasas mucho tiempo en exteriores, puedes considerar agregarle tratamiento fotocromático. El tratamiento fotocromático es un filtro especial que tienen los lentes que reacciona con la luz. Son esos lentes que bajo techo son transparentes y cuando sales a la calle se tornan oscuros, se oscurecen. Entonces, ese tipo de cristal nos hacen a su vez las veces de lentes de sol porque tienen nuestra graduación y protegen nuestros ojos de la luz ultravioleta. Ahora bien, una persona que conduce mucho en la noche no le conviene lentes con protección para la luz azul porque le baja la calidad visual en la noche. Entonces es una persona que si pasa mucho tiempo en computador y también conduce mucho de noche, debería de considerar tener un par de lentes. Y la importancia de conocer toda esta información es que cada tratamiento te le suma costo al lente. Entonces, si pasas todo el tiempo bajo techo, agregarle tratamiento fotocromático te va a aumentar el valor de tu lente, el costo de tu lente, y a lo mejor no lo necesitas, no le va a dar uso. Y es muy importante saber porque varios miembros de una familia puede que necesiten lentes. Entonces, el tema de los costos también es importante valorarlo. Sí, doctora, pero esta referencia se la da el oftalmólogo cuando van a la cita, porque me imagino que en una óptica no te lo explican. Deberían, realmente, se supone que los que son especialistas en todo lo que tiene que ver con la venta del lente son las ópticas. O sea, lo que hace un oftalmólogo no lo puede hacer una óptica, pero lo que hace la óptica sí lo hace el oftalmólogo. Entonces, con respecto a las recomendaciones sobre el tema de los lentes, en cualquier óptica deberían de estar en la posición de poder asesorarte. Bueno, aquí me van a acribillar que no se lo voy a decir, pero lo que pasa es que la óptica ve un negocio. El oftalmólogo ve un paciente, va a querer acomodarle la vida al paciente, no venderle el producto del cual quieren tener venta. Sí, ese es uno de los inconvenientes de que mientras más tratamientos tú agregas al lente, más vas a gastar en el establecimiento. A mí me gustaría pensar que eso no sucede, que las personas son asesoradas adecuadamente, pero sí se nota la diferencia entre óptica y oftalmólogo. De hecho, yo actualmente estoy lanzando un proyecto de una óptica virtual para que las personas puedan ordenar sus lentes en línea. Y yo, aunque es una óptica virtual, yo estoy pensando todo el tiempo como oftalmóloga en el beneficio para mi paciente. Entonces, por ejemplo,
El tratamiento antirreflejo, que es un tratamiento que se paga de manera adicional, yo lo incluyo en todos los cristales que se ordenen a través de esa óptica. Claro. Porque es que yo entiendo que nadie debería de ordenar un lente sin antirreflejo, porque es un lente más cómodo. Entonces, de igual manera, los tratamientos adicionales tratamos de cuidar el costo. El hecho de que sea un proyecto virtual, al no tener locales físicos y personal, te permite ahorrar en costos que puedes transmitirlo al paciente, que puedes transmitirlo al cliente. Entonces, gracias a eso yo he logrado que familias, que 3 miembros de una familia puedan tener sus lentes con sus tratamientos y se gasten 10, 12 mil pesos. Entonces, yo estoy lanzando ese proyecto de la óptica virtual, pero pensando en lo mejor para el paciente como oftalmóloga. Sí, no vender lo que realmente se necesita. Cuando habla del lente que tiene refracción a la luz, suponiendo, esto ya es la imaginación volando, doctora. En la noche voy manejando, tengo unos lentes que no tienen refracción. La luz del vehículo del frente que venga alta, ¿me puede molestar a mi lente no tener la refracción de la luz? Sí, claro. Por ejemplo, los lentes antirreflejos hacen que el lente sea un lente mucho más cómodo en la noche y que te molesten menos los reflejos de las luces. Ahora bien, si tenemos una persona que tiene un defecto refractivo, que utiliza sus lentes, pero que a pesar de eso no tolera las luces de los otros vehículos en la noche, tenemos que revisarlos porque algo está pasando. O tienen un problema de inflamación a nivel de la superficie ocular, o tienen algo que está pasando en la córnea que no estamos viendo. Entonces, es un síntoma al que hay que prestarle mucha atención, las molestias con las luces. Sí, doctora, ¿cuáles otras síntomas uno debería prestarle atención ya en una etapa adulta? Porque es que siento que todo se lo dejamos a la edad. Eso es la edad, eso es parte de, no tengo que ir, me compro la lentilla en el supermercado, ya resolví mi situación. ¿Cuáles son esos síntomas alertas que realmente necesitamos ir al oftalmólogo? Mira, lo más preocupante después de los 40 es que hay un mayor riesgo de desarrollar glaucoma. El glaucoma es una enfermedad silente, es una enfermedad que no da síntomas, es una enfermedad que no afecta la visión hasta que no es tarde. Y se recomienda que toda persona adulta mayor de 40 años, por lo menos cada 2-3 años, aunque no se sienta nada, vaya al oftalmólogo para que se revise si él está en riesgo o no de desarrollar glaucoma. Entonces, así como hay chequeos que después de los 40 hay que realizarlo, así como las mujeres se recomienda que tengamos mamografías después de los 35 por el riesgo de cáncer de mama, y el hombre tacto rectal después de los 40 por el riesgo del cáncer de próstata, también debemos de tener evaluación oftalmológica por el riesgo de enfermedades que son más frecuentes con la edad. Y en el caso de la adolescencia, ¿cuáles serían los defectos más comunes? La miopía sigue liderando, el astigmatismo, y en los adolescentes que pasan mucho tiempo en pantallas, que es la mayoría, porque ya un adolescente es un jovencito con un celular, podemos tener trastornos acomodativos y además podemos tener ojo seco, que puede provocar visión borrosa sin que haya un defecto refractivo. Doctora, y también tenemos personas que tienen por su trabajo, en condiciones de trabajo, soldadores y estas personas que están expuestos quizás a instrumentos y cosas que pueden causarle problemas en la vista. ¿Esto se ve reflejado como problemas refractivos o hay otros trastornos más fuertes que pudieran dar este tipo de trabajos? No tanto problemas refractivos como que eso le provocó un defecto refractivo. En los soldadores suele ser muy frecuente una enfermedad que se conoce como queratitis actínica, que es un cuadro muy característico. La persona se la pasó soldando todo el día sin tener la protección adecuada a nivel de sus gafas, y en la noche tiene un dolor insoportable, que cuando intenta abrir los ojos es lágrima y lágrima y lágrima, porque esa luz de la soldadura les inflamó las terminaciones nerviosas de la córnea, y es el peor dolor que han tenido en su vida, y tienen que ir a un oftalmólogo ahí mismo en la noche porque no aguantan. Y también en los soldadores es bastante frecuente la caída de cuerpos extraños metálicos en la córnea, que hay que retirarlos inmediatamente porque se puede convertir en una queratitis y eso en una úlcera y se puede complicar.
Bastante complicadito. En el caso de los defectos retractivos, tenemos, ya que no has hablado, que tenemos el uso de lentes durante toda, que estamos, no hay cura. Entonces, ¿cómo se manejaría el tratamiento desde la infancia? ¿Llevar a la persona hasta que tenga la mayoría de edad para hacerle un procedimiento quirúrgico o seguir utilizando lentes durante toda su vida y adaptarlos ya tipo lente de contacto y lentes que sean quizás más cómodos? Eso está a opción del paciente. Como los defectos refractivos no son enfermedades, no es que hay que operarlos. Okay. La cirugía refractiva en eso se parece un poco a la medicina estética, Okay. en el sentido de que es opcional. Okay. No es que tú tienes que operarte, es que si estás cansado de utilizar lentes y quieres tratar tu problema para poder ver bien sin lentes, la medicina ha brindado las herramientas a través de la cirugía refractiva para satisfacer tu deseo o tu necesidad, porque para los deportistas, por ejemplo, es incómodo llevar gafas. Entonces, si una persona se quiere operar y es candidato, se puede operar, pero no es una indicación. La primera indicación de una persona que tenga un defecto refractivo será utilizar gafas. Entiendo. Y en el caso de los lentes de contacto, los lentes de contacto, he visto que hay personas que hasta duran una semana con el lente de contacto colocado. No sé si estos tienen un protocolo de que hay que sacarlo, hay que limpiarlo y tiene cuidados. ¿Cómo son estos tipos de lentes de contacto, doctora? Mira, hay 3 reglas básicas de todo usuario de lentes de contacto, toda persona que quiera usar lentes de contacto. Lavarse las manos antes de ponerlos y quitarlos, no dormir con ellos, no entrar a piscinas, ríos o playas con ellos. Okay. Siempre que se sigan estas reglas, podrás usar lentes de contacto toda la vida sin ninguna complicación. Cuando comienzas a saltarte alguna de esas reglas, sobre todo el dormir con ellos, el no lavarte las manos o utilizarlos en ambientes contaminados como las piscinas, aumenta el riesgo de infección de la córnea con úlceras y eso puede provocar una cicatriz blanca permanente a nivel de la córnea que puede terminar necesitando un trasplante, o la infección se puede extender al interior del ojo y provocar una endoftalmitis que puede terminar provocando hasta pérdida del globo ocular. O sea, los lentes de contacto son dispositivos muy útiles, en ocasiones son electivos, en ocasiones son necesarios porque hay personas que no ven sin tener lentes de contacto especiales, pero tenemos que cuidar las reglas. Con cada noche que una persona duerme con lentes de contacto, aumenta el riesgo de que pueda realizar una complicación asociada a los lentes de contacto. Antes escuchaba mucho que habían 2 tipos de lentes de contacto. Habían unos que eran como una laminita muy fina y había otros que eran de cristales. ¿Todavía los de cristales tienen sus indicaciones? ¿Se siguen utilizando? Sí. Tenemos los lentes blandos tradicionales para defectos refractivos normales y tenemos lentes duros que eran de un material que antes eran cristal, ya ahora es un material que se llama rígido permeable al gas, y dentro de los rígidos tenemos diferentes tipos de lentes. Hay unos que son corneales porque son pequeños y hay otros que son esclerales, que son lentes sumamente cómodos que se utilizan en pacientes con problemas de la córnea como el queratocono, como trasplante, como cicatrices corneales. Y hay unos lentes híbridos que es una combinación de blando y duro. Pero sí, hoy en día tenemos más opciones de lentes de contacto que antes. Y seguimos teniendo lentes duros. Sí, doctora, ¿hacia dónde usted ve que va quizás la modernización y la tecnología en cuanto a estos defectos refractivos? ¿En algún momento no necesitaremos los lentes o siempre lo vamos a necesitar? Todo lo contrario. En Asia, en algunos países de Asia como China o Japón, el 90% de los niños están necesitando lentes por el tiempo que dedican ellos al estudio, a la tecnología y a las pantallas. Al ritmo que vamos a ser una población sumamente dependiente de lentes. Yo lo que creo es que eventualmente los lentes van a venir con más accesorios, tanto a nivel de los lentes de contacto como a nivel de la tecnología con gafas. Y vamos a tener estos lentes tipo lo que vemos en Misión Imposible, y lentes con cámara y no sé qué. Pero lo que va a ir evolucionando es la industria de los lentes, porque definitivamente si la humanidad no hace un cambio en el estilo de vida, y no lo va a hacer, Exacto. lo que vamos a hacer es empeorar. Ya
va a ser casi sine qua non de que todos los niños van a terminar llevando lentes si no hacemos un cambio, en la concientización. Y desde su experiencia en todos estos años en la consulta, ¿cuál ha sido la población que más le ha preocupado por las afecciones que ha tenido? Los niños. Lo que más me preocupan son los niños, porque estamos creando una dependencia de lentes que mi generación no tuvo. Entonces, la gran cantidad de niños que están necesitando lentes, niños que están desarrollando estrabismo por el tema de las pantallas, y pensar, y no sé si el ser mamá empeora la situación. O sea, pensar cuando la ignorancia es atrevida, como dicen. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en mi caso, que yo sé las consecuencias para un niño que desarrolla miopía para su edad adulta, e imaginarme ese niño ciego a los 50 o a los 60 años, porque los padres no tenían conciencia de que las pantallas no son un bobo, no son para calmar el niño. O sea, un niño que está en un restaurante muy bien portado, eso no es buena educación. Los niños tienen que jugar, los niños tienen que brincar, los niños tienen que saltar, los niños tienen que explorar. Tienen que ser niños. Tienen que ser niños. Entonces, los niños son los que más me preocupan. De hecho, a raíz de mi primer bebé, yo comencé a crear una clínica de control de miopía. Somos la única hasta el momento en el país, que es una clínica enfocada en tratar de frenar la aparición de defectos refractivos en niños, porque es que los niños son inocentes, los niños son responsabilidad de los padres. Un adulto que no quiere evaluarse es su responsabilidad, pero un niño depende de las decisiones del adulto. Realmente sí. Doctor, y quizás como teníamos la parte de la pandemia, donde nos vimos obligados a estar trancados y los niños a estar cogiendo clases online y virtual todo el tiempo, ¿no ha hecho que este cuadro empeorara realmente? Y estos son los resultados. Así es, este problema venía desde los últimos 10 años, o sea, el aumento de la miopía se venía viendo desde los años 2000 y la década del 2010, pero definitivamente la pandemia vino a empeorar las cosas, porque ahí tuvimos a todos los niños encerrados. Entonces, definitivamente los efectos de la pandemia a nivel de los ojos de los niños todavía los estamos viendo, y los seguiremos viendo si no se hace un cambio en la mentalidad de los padres con el tiempo que los niños pasan en pantallas. ¿Cuál sería el consejo más, no de importante, pero sí el más significativo que usted entendería que debería dejarle a esos padres y esas madres ahora con respecto a la salud de sus hijos visual? No les regalen tabletas a los niños, no les regalen, las tabletas no son un juguete, no les regalen tabletas a los niños y traten de que sus niños practiquen algún deporte. Eso va a mejorar su salud física, su salud mental, los va a ayudar a manejar la frustración, algo que con el tema de las redes sociales está afectando mucho a los niños, y va a mejorar el desarrollo de sus ojos. Entonces, nuestros niños tienen que practicar más deporte y estar menos en pantallas, interactuar más con niños. Sí, en el tema de la alimentación, quizás la comida rápida y todo este sistema que estamos teniendo nuevo, ¿esto puede afectar la salud visual de nuestros niños también? Sí, claro. Como yo digo, si es bueno para tu salud, es bueno para tus ojos. Entonces tenemos que tener de que nuestros niños coman vegetales rojos, vegetales amarillos por la vitamina A, vegetales verdes como la espinaca, aumentar el consumo de pescado, que formen parte de la dieta de nuestros niños. Eso ayuda mucho a la salud de sus lágrimas, el consumo de huevo. Entonces, cuando tenemos unos niños que se alimentan de manera saludable, disminuye la posibilidad de obesidad en niños, y con esto disminuimos la posibilidad de diabetes, la posibilidad de hipertensión en pacientes jóvenes. Entonces, alimentar adecuadamente a un niño, sacarlo a jugar, ponerlo en un deporte y limitarle las pantallas es lo mejor que podemos hacer para que ese niño crezca con un estilo de vida saludable. Perfecto, doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero aquí tiene las pantallas para que le deje su contacto a la población. Claro, me pueden contactar como Judith Portorreal en todas las plataformas digitales, Instagram, hasta TikTok estoy haciendo actualmente, o vía mi asistente en el 829-633-4232, y si quieren ver lo que les había comentado sobre la óptica virtual y la compra de sus lentes, lo pueden hacer a través de
ópticaverbien.com. Doctora, de verdad que ha sido un placer haberla tenido en nuestro programa. Creo que muchos papás van a estar contentos de verla, otros no van a estar tan contentos con el asunto de la tableta. Pero eso no quita que tengamos un poco de luz en medio de educar a nuestros hijos. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.